Ustedes me dicen, muchachos, cuando empezamos. ¿Iván? ¿Sí? Ya. Buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Felipe Tondo. Soy docente acá en el Instituto de Acústica. Así que les doy la bienvenida a esta sesión con Wade Matthews, que es uno de nuestros invitados especiales. La charla va a durar alrededor de 40 minutos. Wade va a hablar alrededor de 20-25 minutos para después que haya, ojalá, la mayor cantidad de tiempo para consultas, conversaciones. Voy a tener que pasar un par de avisos. El primero es que la sesión de mañana, en la mañana, del sonido, música y tecnología que voy a presidir, donde Wade también va a participar, va a ser a las 9 de la mañana en la sala 2 de arriba. Hemos tenido que hacer algunos acomodos por personas que no pudieron venir, pero todo está bajo control. Así que a las 9 de la mañana en la sala 2 para los que estén interesados en esa charla. Bueno, les voy a dar una pequeña introducción de nuestro invitado. Él se define como refugiado sonoro. Yo le pregunté su nacionalidad y él dijo que no le gustaba nacionalidad, que se define como refugiado sonoro. Vivió mucho tiempo en Estados Unidos, terminó su doctorado en 1989 en la Universidad de Columbia. De ahí se mudó a Madrid. Ha trabajado en el tema de la improvisación y ha trabajado en el tema de las síntesis, sobre todo con temas de sonidos amplificados. Ha trabajado con instrumentos acústicos, con clarinete de bajo, flauta, y después con el tiempo ya fue volviendo al tema de los sintetizadores. Combina generalmente en su música grabaciones de paisajes sonoros con síntesis electrónica utilizando dos computadores. Ha presentado música en 5 continentes y también ha sido profesor visitante en el Conservatorio de París, la Universidad de California y otros centros. Wade hoy día va a dar un concierto a las 8 de la noche en el Museo de Arte Contemporáneo, donde él va a mostrar ya en la práctica muchas de las cosas de las cuales nos va a estar hablando hoy día. Principalmente va a ser una improvisación electroacústica con síntesis digital y con manipulación de objetos amplificados utilizando la plataforma Maximum Speed. Les pido por favor un aplauso para Wade Matthews. Bueno, 20 minutos. Viva la tecnología, ¿verdad? Yo trabajo con sonido, pero el sonido es un vehículo, no es un fin para mí. Con lo que realmente trabajo es con la escucha. Y es de la escucha que me gustaría hablar, porque creo que todo el mundo que tiene que entablar algún tipo de relación profesional con el sonido, le conviene plantearse algunas preguntas acerca de lo que es oír, de lo que es escuchar, etcétera, etcétera. Diría rápidamente que vivimos en una sociedad que nos obliga a oír, no una sociedad que nos invite a escuchar. Entrar en un taxi, entrar en un supermercado, entrar en un centro social, es encontrarse con la música ya puesta, con el sonido ya impuesto, ¿no? Y creo que esto lo que nos enseña realmente es a desarrollar filtros, a protegernos aquí y aquí de buena parte del sonido que está pasando en cada instante en nuestras vidas. Yo compararía esto como punto de comparación con una historia que cuentan de Johann Sebastian Bach, que es que fue andando 250 kilómetros para escuchar un concierto de Buxtehude, un anterior... bájamelo un poco, por favor. Gracias. Un compositor de la generación anterior que era virtuoso de órgano. Y Bach fue 250 kilómetros para escucharle a Buxtehude tocar el órgano. Si nosotros queremos escuchar las obras de Buxtehude, obviamente tenemos que ir desde el sofá hasta el ordenador y encender YouTube y encontraremos conciertos de Buxtehude. Esta es una diferencia
importante en el sentido de que si en la época de Bach para poder escuchar una cosa había que hacer un esfuerzo muy grande, para nosotros el esfuerzo es que no nos bombardeen con sonido. Eso como punto de partida, con lo cual se hace para mí muy relevante específicamente la escucha, cómo escuchamos. Y me gusta pensar que los cambios que se producen en la música, en el arte sonoro y en la tecnología, obviamente, deberían o deben entenderse en un contexto histórico. Existe el concepto de Zeitgeist, que en alemán quiere decir el espíritu del tiempo, es decir, existe el concepto de que las cosas ocurren en un momento dado y definen un espíritu, definen una conciencia. Esto se ha alegado para explicar por qué se inventó la radio en dos continentes distintos a la vez, por qué hubo dos personas trabajando en el teléfono a la vez. Es decir, que es como una forma de decir, pues era el momento para que pasara tal cosa. Y pasó ya en distintos sitios simultáneamente por esto, ¿no? Entonces, estamos viviendo desde hace cierto tiempo una transición que yo considero relevante e importante, probablemente para todos, pero para gente que va a trabajar con sonido me gustaría considerar un poco esta cuestión, y para gente de vuestra edad también creo que tiene cuestiones, tiene aspectos de cierta relevancia con respecto a la sociedad. Básicamente estamos saliendo de la época moderna y entrando en la siguiente. De momento la gente habla de la posmodernidad. En fin, estamos viviendo lo que viene después de lo moderno. No sé siquiera si hace falta ponerle un título. Pero me gustaría hablaros de algunas cuestiones de estas porque atañen a lo que es la escucha. ¿Me puedes poner la primera imagen? Esta más. Esta. Ok. Esta es una escultura de Bernini que, si mal no recuerdo, está en el Kunsthistorisches Museum de Viena. Una escultura en mármol blanco de Carrara, y es el rapto de Proserpina, es decir, que uno de los dioses ha decidido que le gusta mucho a esta chica y se la va a llevar. Ahí ya empezamos a ver por dónde va esto. Ok. Hay una cosa que me parece interesante observar aquí, que es cómo los dedos de este hombre se hunden en las carnes del muslo de la chica. Si estos fueran dedos humanos y este fuera el muslo de una chica, me parecería normal. Quizá abominable, pero normal. Pero no es una chica y no es carne humana, es mármol blanco. Es un material extremadamente duro, extremadamente frío. Es todo lo contrario de carne humana, es el opuesto. Pero esto, o sea, no solo toda la escultura, pero este detalle es una muestra de algo específico, que es la capacidad de dominación. Si la escultura entera es una referencia a la dominación, porque es un rapto, este punto se considera un valor artístico, porque este escultor, trabajando con un material que es lo más contrario
del cuerpo humano que se pueda imaginar, lo ha convertido en algo que nos convence como carne humana. Lo vemos como el muslo de una mujer, lo vemos como la mano de un hombre. Y ese dominio, esa idea de que puedes convertir, de que puedes imponer tu voluntad sobre el material, es un reflejo de un valor de la época moderna mucho más grande. Es lo que llevó a los españoles a pensar que América necesitaba que se civilizara. Es lo que llevó a los hombres a pensar que como las mujeres tienen el cerebro más pequeño, pues necesitan que les protejamos, y de paso lo demás. Es lo que llevó al hombre a pensar que podía dominar la tierra, lo cual nos trae el calentamiento global, entre otras gracias. Entonces, lo que no hay aquí es ninguna voluntad de negociación. El artista no pregunta al mármol, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Sencillamente impone su voluntad. Y esto encima se considera una muestra de capacidad como artista y como escultor. Este es el pez de Brancusi, un escultor también de mármol y más reciente. No es mármol blanco, obviamente, es un mármol negro con vetas blancas. Entonces, aquí lo que tenemos, los que habéis ido fuera borda, en el mar, sabes que donde hay cierta profundidad en el agua es esencialmente negra. Que cuando vas rápido en el barco, dejas unas rayas blancas muy similares a las que vemos aquí. Y los que habéis tenido la desgracia de tiraros a una piscina y aterrizar mal, sabéis lo dura que es el agua. Es así, una barrera, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos aquí, más que una imagen de un pez, es la experiencia del pez. Es el frío, la oscuridad, la velocidad. Pero lo interesante para mí de esto es que Brancusi está utilizando las características del mármol para comunicar su idea. No se está imponiendo sobre el mármol, no está trabajando contra la materia. Está planteando una coexistencia y una negociación. En pocas palabras, se está planteando un diálogo con el material. Volveré a esto. ¿Cómo voy? Mal. Una vez tocando en un quinteto en Berlín, estaba ahí con 4 músicos alemanes, yo con un clarinete bajo, que como sabéis es el instrumento de viento que más suave puede tocar, y ellos con variedad de instrumentos. En un momento dado empezaron a tocar unas notas agudas muy suaves, así, era como un cielo estrellado. Y yo pensé, bueno, voy a entrar con una nota muy grave y muy suave, que será como un fondo, como un acompañamiento que no interfiere con lo que hacen, pero que lo sostiene de alguna manera. Entonces, entré con mi nota grave e inmediatamente se callaron todos. Y me encontré ahí con lo que tenía que ser un acompañamiento que se había convertido en un solo.
lo que tenía que ser un fondo que se había convertido en un primer plano. Luego tuve yo que descubrir cómo salir de ahí. Como somos todos improvisadores, pues no es que fuera muy difícil, pero me dio que pensar, ¿no? Porque mi primera reflexión fue, es que esta gente no ha entendido mis intenciones al poner esa nota, cosa que me pareció improbable, porque son excelentes músicos. Luego más tarde me di cuenta que no es que no entendieran mis intenciones, es que no estaban escuchando en términos de intenciones. Estaban escuchando en términos de oportunidades. Es decir, no se trataba de por qué yo había metido esa nota grave, se trataba de qué les ofrecía a ellos como posibilidades. ¿Qué podían ellos hacer con esa nota? Entonces, en ese momento, como improvisador, lo que te plantea es que ya no importa por qué está sonando esto o lo otro, lo que te importa es qué te ofrece para ir construyendo. Y de ahí solo hay un paso a empezar a trabajar no solo con los sonidos que ofrecen los otros músicos, sino también con los del lugar. Este ventilador, el ruido de la puerta, abriendo y cerrando, el sonido de su banco que hace ruido, o coches que pueden pasar fuera, etcétera, etcétera. Están. Y ya que no me importa cuáles son los sonidos hechos intencionadamente por los músicos y cuáles son los que sencillamente están, ya se me abre un campo mucho más grande a la hora de hacerme música. Y esto es lo que nos lleva al PC Brancusi. ¿Por qué? Y a lo postmoderno. Es decir, cuando entro en una sala para hacer una pieza, para improvisar, ¿qué postura tomo yo ante el entorno sonoro que ya está ahí? Es decir, antes de entrar en donde voy a tocar, ya hay un entorno sonoro, ya hay ruidos, ya hay una cierta resonancia, etcétera, etcétera. Cuando me vaya, seguirá habiendo. Esa es la continuidad. Yo soy la anomalía, en cierto modo, ¿no? Entonces, en vez de plantearme dominar por completo ese entorno, me planteo coexistir con él. Y me planteo a qué nivel coexistir. Es decir, lo obvio sería decir, bueno, están estos sonidos, yo me coloco a un nivel dinámico que es coherente con estos sonidos, de forma que se oye lo que yo estoy haciendo, pero también se oye un poco lo demás. Pero también se puede empujarlo un poco más, se puede decir, y si en un momento dado, en vez de aceptar que este es el contexto en el que estoy haciendo música, creo yo con mi música un contexto en el que suenan las cosas que ya están aquí. Claro, es una postura de coexistencia y es una postura de diálogo. De decir, aquí hay realidades sonoras que pueden ser útiles para mí, como las características del mármol lo fueron para Brancusi. O sea, en vez de insistir en que mi música tiene que sonar en un espacio completamente aislado y cuidadosamente preparado por personas como vosotros, que sabéis conseguir que no entre ningún ruido de fuera, y encima que el público tenga que callarse completamente y no hacer ningún sonido, porque en los conciertos no se hacen, o montar unos cacho altavoces de este porte
para mandar tanto volumen o presión sonora que no se oye absolutamente nada más que lo que está produciendo el músico en el escenario. Son dos planteamientos para esencialmente esterilizar el entorno. Como si la música fuera tan débil que tenía que estar en cuarentena. Para mí ese es el pasado. Entiendo que es la mayoría de las ocasiones. Entiendo que la música clásica se tiene que hacer en un entorno silencioso, es coherente con las creencias en la época en la que se hizo, es normal. Entiendo que hay músicas que necesitan ser fuertes, que si no te hacen vibrar las costillas, pues no valen. Pero para mí hay otro planteamiento que me parece que es un reflejo fiel de una actitud que necesitamos. O sea, ya no es hora de dominar a las mujeres, ¿cómo se dice? Colonizar a la mitad del planeta, de imponer una serie de valores que para mí no solo son caducos, sino son activamente dañinos, ¿no? Y si vamos a manejar sonidos, si vamos a manejar aislamiento, si vamos a manejar arquitectura, si vamos a manejar electricidad, tenemos que pensar en estas cosas, porque el mundo es vuestro, yo soy el pasado. Entonces, para mí, los valores son estos. No siempre es posible, no siempre es interesante. Lo que es posible e interesante es reflexionar sobre esto. ¿Qué tal voy ahora? Bien. No sé hasta qué punto podría hacer esto en el museo, porque no conozco el museo. Tendré que ver cuando toque esta noche cuánto volumen hay, qué tipo de entorno sonoro puede haber y qué puedo yo hacer con él. Anteanoche estuve tocando en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, y luego me vinieron y me dijeron, ¡qué bien ha sonado aquí! Y la gente que se queja de este espacio. Y dije, claro, cuando vienen con su música ya hecha, y no funciona aquí, se quejan. Si vienen aquí no a tocar en el espacio, sino a tocar el espacio, hacer que resuene el espacio, entonces funciona. ¿Preguntas? Yo voy a partir para generar el ambiente para la próxima pregunta. ¿Cómo se adapta uno al espacio? ¿Cómo adaptas tú tu música y el espectáculo en relación al espacio? ¿Qué elementos del espacio, también artísticamente, son importantes para ti como músico? Ajá. Bueno, como dije al principio, trabajo con la escucha, básicamente, ¿no? Entonces, me pasó una cosa hace ya muchos años. Estuve tocando, me pidieron que hiciera un concierto en solitario en Albi, que es unos 100 kilómetros al norte de Toulouse, en el sur de Francia. Y me dieron como lugar para tocar el claustro de una pequeña iglesia. Precioso. Encerrado, con sus arquitos, su hierba, sus animales, etc. Entonces yo fui una hora antes del concierto y me senté ahí a escuchar. No a tocar, solo a escuchar, a ver cómo era aquello, qué es lo que, cómo se llama, cómo se porta, qué es lo que le gusta, etc. Estoy antropomorfizando, pero es un poco el tantear cómo es el espacio, ¿no? Entonces, cuando comencé a tocar, una vez más, estaba trabajando con un cliente bajo y dejando que se oyera un poco lo que estaba pasando ahí, además de tocar, dejando espacio de silencio, soltando
trabajando en niveles muy bajos para que hubiera cierta permeabilidad en lo que estaba haciendo. Y en un momento dado hice una cosa con el clarinete, que es que en vez de tener la boquilla en la boca, se coloca un poco fuera y se sopla en línea recta contra la caña. Y eso lo que produce son unos silbidos muy agudos pero muy suaves. Entonces, cuando empecé a hacer eso, de repente parecía como si los pájaros se hubieran vuelto locos. Empezaron los pájaros a sonar, una maravilla. Estaba diciendo, qué bueno, no tengo un coro encima. Bueno, después del concierto, que fue estupendo, estuvo ahí el profesor de improvisación del Conservatorio de París, que vino y me dijo que le había hecho llorar y me invitó a hacer una clase magistral en el Conservatorio de París. O sea, funcionó bien. Pero eso fue parte de un festival que se llamaba Música y Cotidianidad Sonora. Entonces, ese año tenían 2 ornitólogos ahí, que llevaba a la gente del festival a pasear por el campo alrededor de Albi y escuchar los pájaros. Con lo cual, después de la experiencia, hablé con ellos y les dije, mira, me pasó una cosa increíble. Empecé a hacer estos silbidos y se agitaron muchísimo los pájaros. Y veo que los 2 ornitólogos se miran el uno al otro con una mirada como diciendo, este que no sabe nada. Y me explicaron que cada tipo de pájaro tiene lo que llaman una llave, un clave, que es como una pequeña melodía que incluye en su canto. Que igual 3 jilgueros tienen cantos distintos, pero los 3 tendrán esta clave como parte de su canto, y es como se reconocen. Y que si no oyen esa clave, no responden, pero les da igual los demás pájaros. Entonces me di cuenta que no es que los pájaros hubiesen respondido, es que somos víctimas de la curva Fletcher-Munson. Es decir, oímos mal en graves y mal en agudos, pero además no escuchamos en graves y agudos. Y entonces cuando yo subí a los agudos, llevé conmigo la escucha del público. Y cuando subimos todos ahí a escuchar, de repente nos dimos cuenta que estaban los pájaros cantando. Los pájaros estaban a lo suyo durante todo el concierto, pero no nos habíamos fijado porque nos estábamos centrados en las frecuencias del clarinete bajo, desde la voz y más grave, ¿no? Y cuando subí, pues subimos todos, ¿no? Y ahí ya me di cuenta hasta qué punto como músico, sobre todo como improvisador, puedo guiar la escucha. Porque tal y como trato yo los materiales, les doy un sentido musical. Hay una cosa, cuando programo en Madrid, por ejemplo, programo los conciertos de improvisación en una sala que tiene un escaparate que da a la calle. Entonces, durante el concierto se oye la gente pasando, se oye los coches, etc. Y hay una cosa que ha pasado en innumerables conciertos, que es que justo antes del concierto, cuando la gente está sentada esperando, pues pasan niños hablando o riéndose. Y bueno, lo oyes y ya está. Luego empieza la música y hacia el final de la música, si vuelven a pasar niños riéndose, es mágico. Es un sonido tan bonito. No son otros niños. Lo que ha cambiado es que la escucha se va enfocando en lo estético. Empieza a apreciar aquello como discurso. Y entonces oye los niños en el contexto de un concierto donde caben
Hombre, si los niños pasan riéndose en medio de un quinteto de Mozart, pues como que no es mágico, es un fastidio, ¿no? Pero cuando trabajas con esos sonidos activamente, cuando invitas al público a incorporarlos en lo que estás haciendo, todo esto ocurre. Y es muy bonito. ¿Más preguntas? Muchas gracias por todo. Me parece súper interesante todo esto que nos está compartiendo acerca del diálogo con el entorno. Y de repente me ha surgido como una duda ¿le habrá sucedido en algún momento que no quiera intervenir cierto entorno sonoro? Porque considere que no debe intervenir más. Sí, pero esa es una cuestión un poco más grande, en realidad, para mí. Porque muchas veces cuando trabajo con improvisadores principiantes, con gente que está aprendiendo a hacer esta música, me doy cuenta que ellos piensan que están ahí para tocar. Y entonces cuando no saben qué hacer, tocan. Y lo primero que hace falta es que se den cuenta que la continuidad no está en sonar, está en escuchar, ¿no? Y lo mismo pasa en un concierto. Es decir, en la música clásica hay una relación esencialmente binaria con el público. O sea, el músico tiene una partitura y con esta partitura ensaya hasta tener un producto, que es la pieza ya ensayada. Y llega y viene al público y le entrega el producto. Y el público lo recibe con los oídos, también con los ojos, ¿no? En la improvisación no. Los improvisadores ensayan en círculo, así. Y cuando llegan al escenario, abren el círculo para englobar al público, que sea el público el que cierre el círculo. Y es un acto de compartir. No es que entreguen al público, es que comparten con el público. Porque hay una cosa que todos están haciendo, tanto los músicos como el público, y eso es escuchar. Y ese es el círculo. ¿Tú eres profesora? Sí. Bueno, sabes muy bien la diferencia entre dar una clase a unos alumnos que realmente quieren oír lo que estás diciendo y dar una clase a unos alumnos que están ahí porque tienen que estar, pero les gustaría estar casi en cualquier sitio menos ahí. Cuando das un concierto, una clase a alumnos que no les interesa lo que cuentas, vas a casa y te quedas dormida en el acto, porque has echado toda tu energía y no has recibido nada a cambio. Cuando das una clase a alumnos que están ávidos de lo que les cuentas, primero te encuentras contando cosas que ni sabías. Y luego vas a casa con 3 veces más energía de la que tenías antes de la clase, porque el público te da más de lo que tú le das a ellos, ¿no? Entonces, ese es el ciclo de la escucha, que lleva energía. ¿Cómo voy? Bien, queda poco. Bueno, vale. Una vez que está sentada esa idea de la escucha, también te das cuenta que la escucha es la continuidad. O sea, yo lo comparo con los manteles que hacían la abuela. Típico mantel que es blanco y tiene unas florecitas bordadas. Bueno, la continuidad no está en las flores. Bueno, si la abuela es muy cafetera, igual borda todo el mantel con flores, pero lo normal es que la continuidad es lo blanco y hay algunas flores, ¿no? Entonces, en la música la continuidad está en el silencio, está en la escucha.
no está en el sonido. Y no hace falta estar sonando todo el tiempo, lo que hace falta es estar escuchando todo el tiempo. Esto es algo que hay que aprender a manejar. Ahí ya tenemos una ventaja y una desventaja con relación a la danza. La danza, porque la primera idea sería, bueno, pues el silencio para el músico es como la quietud para un bailarín, pero no es verdad. Porque un bailarín puede estar así, sin moverse, o puede estar así, sin moverse. Yo no. Un bailarín puede estar en unas posiciones realmente inverosímiles que obviamente son de tensión, no son de reposo, ¿no? Y el uso del silencio, según si es tensión o reposo, es algo que, bueno, ha evolucionado desde Bach, pasando por la escuela clásica. Cuando llega el Sturm und Drang, empezamos a descubrir el silencio como tensión en vez de como reposo, ¿no? En Bach, el silencio cae después de la resolución. Cuando llegas al quinteto en sol menor de Mozart, el silencio cae entre tensión y resolución, entre dominante y tónica. Entonces, te da la tensión y luego te da el silencio que te obliga a esperar la resolución. Esa es la época moderna. Es la persona ya que Dios no te va a salvar, vas a tener que aclararte tú, ¿no? Y esa transición que se manifiesta en cómo funciona el silencio. Pero eso hay que aprenderlo como músico, ¿no? Entonces sí, es posible ante uno o más acontecimientos sonoros, es decir, mira, yo no puedo aportar nada aquí que vaya a mejorar esto, salvo mi escucha. Luego está el tema de las grabaciones de campo y todo esto, pero no creo que tenga tiempo para entrar en esto. ¿Estamos? ¿O alguna pregunta más? ¿O cómo hacemos? Tiene que ser corta. Corta. Quería saber, en este caso, el hecho de la improvisación, y tomando en cuenta todo lo que viene del entorno, ¿cómo logras esa resolución después de alguna tensión? ¿O prefieres a veces dejarla en tensión más? Bueno, hay un cambio realmente. Digamos que aquí hay otra cuestión que no hemos tocado que tiene que ver con la fenomenología, empezando con Husserl y pasando por Merleau-Ponty y Schaffer, ¿no? Es decir, hasta qué punto yo construyo el discurso artístico y hasta qué punto lo construyes tú escuchando. Aquí diré una cosa muy rápida para solucionarlo. Imagínate una pieza tipo drone, o sea, la típica pieza que empieza bueno, empiezas escuchando. Cuando te das cuenta que no va a ningún lado, inconscientemente se te va y te encuentras pensando en lo que vas a cenar o tu chica o lo que sea, y luego en un momento dado vuelves y escuchas un poco más y entonces tienes una música que es muy continua, tan continua que provoca una escucha muy accidentada. Luego tienes una música que es claro, ahí ya tu escucha es continua porque la música es tan accidentada, te está llamando la atención continuamente, ¿no? Entonces,
en ese sentido, ¿quién está construyendo la música? Igual el músico está construyendo la música, pero la escucha la está construyendo cada uno que está escuchando. Con lo cual, al final, lo que tú oyes no es lo que yo construyo, es lo que tú escuchas. Y en ese sentido, pues, conceptos, digamos, de la música como la creación de expectativas y resoluciones se vuelven un poco menos relevantes. Hay un libro que es Música, las artes y las ideas de Leonard Meyer, que es del 63, donde hay algo de esto. Empieza a hablar, aplica la teoría de las comunicaciones o de la comunicación a la música, pero es más centrado en la música tonal que en la posttonal. Okay. ¿Estamos? Estamos con la hora. Vamos a darle un aplauso. Veniros al concierto porque además de lo mío hay otras dos cosas. Hay un cuarteto que es nuclear, es realmente soberbio, con 2 músicos alemanes y 2 músicos holandeses y un venezolano que proyecta imágenes, que no sabemos cómo va a ser porque el museo tiene unas ventanas que no favorecen ver imagen. Pero el grupo toca lo que no está escrito. Literalmente son improvisadores, ¿no? Así que no perderlo, que va a ser realmente muy bueno. Wade, Sí. los estudiantes te quieren dar un pequeño presente. ¡Oh! Con mucho cariño para usted. ¡Wow! Esto no lo voy a abrir ahora porque me emociono. Nada, gracias por ayudar. Ah, sí, claro, no puedo llevarme. Por mucho me gustaría tener un buen lavalier. Ahora no hace falta un Hay resto de una la charla ahora acá, por si quieren quedarse, es sobre acústica en la construcción. Así que los invito a quedarse o a pasar a ver los postes. Y vamos a comenzar. Voy a contar un poco sobre nuestra expositora. Ella se llama Karina Ariante, es ingeniera civil acústica, tiene experiencia en evaluaciones acústicas, incluye mediciones en terreno y laboratorio, entre ellas evaluación de exposición a ruido ocupacional utilizando Prexor, verificación de audiómetros, cámaras silentes y salas de audiometría. También tiene experiencia en verificación de instrumentos de medición de ruido. Además, ella realiza algunas ventas para su empresa sobre equipamiento sobre control de ruido y gestión de
presupuesto de evaluaciones y soluciones acústicas, asesorías acústicas, más mediciones sobre control de ruido y algunas mediciones ambientales como son el EIA, PIA, etc. La conferencia que nos va a dar hoy se llama Acústica en la construcción, justificación para una nueva normativa y requerimientos acústicos para la edificación residencial chilena. Gracias. Hola, bueno, creo que ya dijeron mi nombre, Karina Aliante. Estoy actualmente trabajando en IDIEM, precisamente en el laboratorio de acústica que pertenece a la división de estructuras, la parte de ensayos. Y bueno, como decía Alexandra, esta exposición se trata sobre la acústica de la construcción. Pretendo no mostrar mucho sobre el cálculo o el método de ensayo, sino más bien la realidad que se encuentra en terreno. Entonces, bueno, como bien decía Patricia San Martín de antes, la construcción da para vastas soluciones y para seguir innovando. Hoy en día hay bastante hincapié en el tema sustentable, pero también en entregar mejoras en la calidad de los materiales y lograr una buena instalación en obra. Afortunadamente, la conciencia sobre el ruido ha ido aumentando. Esto ha hecho que podamos tener un poco más de poder de decisión respecto a en qué lugar queremos vivir, si queremos vivir en un lugar ruidoso o un barrio que tenga una buena calidad acústica. En Santiago por lo menos se ve algo. Respecto a las actividades que se hacen en el laboratorio de acústica, lo que más se desarrolla son ensayos de ruido aéreo y ruido de impacto, tanto en laboratorio como en terreno, y voy a mostrarles algunos casos sobre lo que realizamos, que pasa mucho cuando vamos a realizar ensayos en terreno y finalmente los clientes terminan pidiendo un ensayo de laboratorio porque las condiciones de sus soluciones no son aptas para o bien cumplir con lo que les exige la U o para poder incluir sus soluciones en el listado oficial del MIN. ¿Ya? Entonces, como les decía, los objetivos son exponer los ensayos de elementos acústicos de ruido aéreo en elementos verticales. ¿Ya? ¿Por qué solamente los elementos verticales y no ver también, no abarcar los elementos horizontales que se ve el ruido aéreo y el ruido de impacto? Es porque esencialmente los ensayos para elementos horizontales no se realizan mucho, entonces no tengo muchos antecedentes para poder presentar. Y además justificar la necesidad de contar con nuevas exigencias que hagan que o bien la UC pida más exigencias o bien el listado también se actualice un poco más y pueda entregarnos mejores soluciones. Entonces, dentro de las exigencias legales tenemos, como les comentaba recién, la UC, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y tenemos distintos elementos dentro de la construcción, como son los elementos de separación vertical y horizontal, como también de fachada, o elementos de construcción, como son las puertas y ventanas. Pero, ¿a cuáles aplica realmente la ordenanza? Solamente a los elementos horizontales y verticales, pero que dividen unidades de vivienda. Dentro de estas exigencias, para el ruido aéreo en elementos verticales, el mínimo exigido para el índice de reducción aéreo tanto vertical como horizontal es de 45 dBA. Y respecto al ruido de impacto, como les
se vaya. Son 75 dB. Entonces, para poder cumplir con estas exigencias, se exige que se cumpla o bien que la solución esté inscrita en el listado oficial, o bien que quien quiere utilizar esta solución constructiva tenga un informe. Tengo un informe de ensayo que tiene que ser desarrollado por un laboratorio que esté reconocido por el MINPU o bien por un informe de inspección que también tiene que ser realizado por un consultor que también esté inscrito en el listado del MINPU. Ya, entonces, lo que hice fue tomar en definitiva son dos casos, pero los separé en tres, porque, por ejemplo, los dos primeros casos que se ven son un muro de ladrillo que fueron instalados en conjuntos habitacionales pareados y fueron en distintas ciudades. Este caso partió porque el cliente quería evaluar la calidad de sus tabiques instalados y porque quería también cumplir con el requerimiento. Pero además, como había pensado en la calidad, construyeron una iglesia. Y a partir de eso está el segundo caso. Esta iglesia tenía el mismo muro que el ladrillo. Y bueno, el tercer caso es un tabique divisorio que está entre un baño y un pasillo de un edificio de departamentos. O sea, en el pasillo que es un área común para todos los departamentos. En el primer caso, bueno, presentarles un poco la realidad o lo que se va a medir. El muro divisorio es este de acá. No se alcanza a ver muy bien, pero es un laboratorio, es un muro que en definitiva es el que generalmente se ensaya en un laboratorio. ¿A qué me refiero con esto? Que prácticamente está en condiciones ideales, o sea, no tiene cajas eléctricas, no pasa algún tipo de ducto, es un muro solamente de ladrillo, no tiene nada más. ¿Ya? Y el segundo, comparado con otro conjunto habitacional, que fue Temuco, el anterior era la Arica, y lo único que tiene es una pequeña caja eléctrica que está ahí, no sé si te lo alcanzan a ver, pero que al ver los resultados, compararlos entre sí, son muy similares, creo que no se alcanza a ver, pero el elemento evaluado en Arica, el primero que les mostré, tenía un índice de reducción aparente ponderado de 47 dBA y el segundo, el de Temuco, de 46, que es de 46 dBA, y la diferencia si bien, no es mucha, pero si después vemos el caso de la iglesia, que lo que se vio era un muro que estaba ahí entre medio, que es el que está, les muestro aquí al ladito, tenía cajas eléctricas aquí abajo, varias, muchas. Y además, no, tampoco se alcanzan a ver, pero bueno, les explico. Tenía cajas eléctricas acá, cajas eléctricas ahí al fondo, y estas son otras las particularidades que habían en ese recinto. Era el recinto que se consideró como recinto del sector, que eran los encuentros con los marcos de la puerta y acá los marcos con los cristales de los vitrales que habían ahí, de la iglesia. Los resultados comparando el muro que les decía que era como un muro ideal, que evaluamos en terreno, pero que en definitiva no tenía, por ejemplo, cajas eléctricas como el que vimos ahora, que era el de 47 dBA. El muro de la iglesia presentaba un valor de reducción ponderado de 39 dBA. Por lo tanto, si ese hubiese sido un muro que hubiese estado en una casa, en un departamento,
hubiesen quedado fuera con ese muro. Pero como además la construcción de esta iglesia no simplemente era construir una iglesia, sino que tenían requerimientos de parte de su mandante, tuvieron conflicto. Y según los antecedentes que me aportaron, porque este ensayo no lo hice yo, fue hecho hace varios años atrás, el cliente no se convencía de cómo podía ser que, siendo ellos la misma empresa, utilizando el mismo ladrillo, utilizando el mismo proceso, no tenían el mismo índice de reducción acústica que ellos necesitaban. Entonces, lo que finalmente hicieron fue, no voy a repetir más imágenes ni nada, pero llevar este mismo muro, construirlo en el laboratorio y finalmente obtuvieron los 47 dBA. El último caso es sobre el tabique que les decía que está entre un baño y un pasillo. Esta puerta que ven aquí es la puerta de entrada a un departamento. No sé si alcanzan a apreciarlo, pero está, bueno, aparte de que está súper pegada al muro de aquí del baño, esta es la puerta de entrada al baño. Este ensayo se le pidió al cliente que tuviera la obra terminada. Dijeron sí, tenemos la obra terminada, se las vamos a presentar a ustedes tal cual la entregamos nosotros, y nos falta el valor de un tabique que no lo tenemos nosotros ensayando. Entonces el tabique, no se alcanza a ver por condiciones de luz, pero estaba acá atrás, ¿ya? Y ese tabique daba al pasillo. El problema que hubo aquí es que no tenían la puerta del baño, no tenían el marco de la puerta, no tenían un barredor, y además hubo que considerar como recinto emisor, como recinto receptor, que se venía desde el pasillo hacia adentro, hacia el recinto, puede ser un recinto más pequeño en este caso, pero al no tener una puerta tuvimos que considerar todo el volumen que había hacia acá, que era cocina, living, comedor, y eso además ayudó a que el índice de reducción bajara bastante. Entonces tuvieron como resultado, bueno, de los resultados, pero después, como les entregamos un valor muy bajo, que obviamente no les servía, ya les dijimos que nos hicieran caso y que arreglaran las condiciones de su obra o su departamento. Tal vez aquí no lo notan, pero finalmente este no es el mismo departamento que se evaluó, ¿ya? El cliente dijo, no, ese departamento todavía no lo podemos entregar, podemos entregarle uno que es exactamente igual pero que está arriba. Fuimos, medimos el de arriba, tenía puerta, tenía marco la puerta del principal, y las condiciones mejoraron, pero aún así siguieron deficientes por la puerta de entrada. Un detalle no menor también es que en la condición inicial, no sé si alcanzan a ver un poco hacia adentro del baño, aquí está la taza del baño, y acá arriba tenían no estaba bien sellado tampoco el muro de, digamos, este muro que va con la tina y el muro que da al pasillo. Entonces no estaba sellado, y si alcanzan a ver así como está acá la puerta, le pusieron más gente. Ese fue su sello. Cuando les comentamos que tenían que sellar para que nosotros fuéramos antes, les dijimos que no iba a servir, pero porfiaron igual y siguieron en lo mismo. Entonces finalmente llevaron su muro y lo instalaron en el laboratorio acústico de IDEA. Aquí solamente les voy a mostrar la probeta. El laboratorio es una sala que se divide en dos por el tabique que se va a ensayar. Y finalmente los resultados que dieron, que al principio creo que no los alcanzan a ver, pero les voy a contar. El primer valor que se obtuvo con el departamento fue de 20 dBA.
el segundo fue de, si no me equivoco, 39 y el último fue de 49. Entonces, ¿dónde puedo ver la cara? ¿Cómo puedo ver la cara? Ya, no importa. No sé. ¿Sí? Ya, claro. Ahí está. Fue de 20, 37 y 48. Entonces, las diferencias son abismantes. Y es algo que no es que sea un caso puntual cuando se va a ensayar a terreno. Sucede mucho. Salvo pocas empresas realmente logran el valor del índice de reducción acústica esperado, o que les dijeron, ya no sé, por ejemplo, una aproximación de más o menos 3dB como algo que arroja un software, pero en general no pasa un caso tan grave como esto de pasar de 20 a 37 y después a 48, pero sí es habitual pasar de 40 a 45, de 42 a 44 a veces, tampoco alcanzan el mínimo requerido. Entonces, ¿por qué pasa esto? Por una parte, voy a partir un poco al revés, el ahorro de materiales, no tener un personal calificado, creo que ya se ha repetido esto en otras charlas. Hay discontinuidades en la instalación de lana mineral, de las bandas acústicas, uniones mal selladas, las fugas por las ventanas, por las puertas, como era principalmente lo que pasaba en el caso que les mostré. En las especificaciones técnicas muchas veces también pasa que han llegado, por si acaso, especificaciones técnicas con tabiquerías esencialmente con valores demasiado altos para lo esperado o para la experiencia que tiene el laboratorio, y después fallan. Después nos reclaman a nosotros y una serie de cosas. Y por otra parte, aquí tengo otro factor que dice desconocimiento de interpretaciones erróneas de la normativa. También nos hemos encontrado con, a ver cómo decirlo, si bien a veces los tabiques no cumplen, interpretaciones del tipo como el tabique presenta un espesor de 18 centímetros, tiene cajas eléctricas que tienen 14 centímetros, ocupan un área importante del tabique, y el listado oficial dice que para cumplir la normativa el muro tiene que tener un espesor de mínimo de 10 centímetros. Eso no lo dice en ninguna parte el listado oficial. El listado lo que entrega son soluciones, y lo que dice la U es que se debe cumplir o con que la solución esté inscrita en el listado, o bien se hace una serie, ya sea de laboratorio o de inspección. Entonces, todos esos factores de repente van influyendo en toda esta cadena. ¿Qué no se exige a la fecha? La DOM, los departamentos, alguien que me corrija si me equivoco, los departamentos de obras municipales no siempre exigen una inscripción vigente en el listado oficial. ¿Por qué? Porque la U dice que la solución tiene que estar en el listado, pero no dice que sea vigente. O sea, tenemos un listado que tal vez hoy en día está vencido, se va a actualizar, pero aún así los clientes no ensayan porque alguna vez inscribieron su solución, puede que les haya dado 45
y se quedan con ese valor eternamente. Sabemos que es un ensayo de una probeta que está construida en condiciones ideales, que no necesariamente va a dar los 45 de desviación, que puede variar, que podría quedar en un siguiente ensayo bajo lo que exige las exigencias de la U, o podría igual seguir dando los 45 de. Por otra parte, la U no contempla, o sea, con los casos que les he puesto acá, el parecer del laboratorio de IDEM es que debería también haber una inspección a las obras. No basta con que tengamos solamente el ensayo del proveedor que nos diga, ya, no, sí, son 45 de. Pero ¿y cómo lo instala la constructora? La inmobiliaria se ocupa realmente de fiscalizar, o el ADOM, que es el inspector, se preocupa realmente de qué son las condiciones que se ensayó el tabique. Por otra parte, las ventanas, las puertas y el techumbre, esto está textual, por si acaso, un poco extenso. Está textual en la UC, están exentas de cumplir con los requisitos o de cumplir algún requisito de aislación acústica. Bueno, además deja este listado que está aquí fuera de evaluación. Los entrepisos y tabiques de una vivienda. No sé si alguno de los presentes vive en una casa individual. Todos tenemos tabiques divisorios entre habitaciones. No hay regulación para ese tipo para tener privacidad o descanso en nuestras propias casas. Claro, eso mismo. Y tampoco hay la recomendación de aislación de fachada. Actualmente tenemos la 352, pero no es una exigencia. Aquí esta parte la quise dejar para el final, porque no es lo que vemos habitualmente en el laboratorio. Si bien existen artículos para las instalaciones mecánicas de los edificios, la U es súper ambigua. No tiene una exigencia de metodología de ensayo, ni tampoco un nivel. Lo mismo ocurre con los maquinarios que producen vibraciones, y hay un artículo como bien particular que hace referencia a los ascensores y los montacargas. Entonces, de acuerdo a lo que vimos recién, hemos podido encontrar tabiques que presentan hasta 28 dBA de diferencia en los índices de reducción medidos entre el que fue medido en terreno y el que fue medido en laboratorio. Bueno, lo que les comentaba un poco al principio, se pretende mejorar la calidad de la construcción, pero con detalles como los que les presenté, sobre todo en el departamento, se pierde mucho dinero. El cliente finalmente no terminó molesto, el cliente del departamento, pero sí me dijo, bueno, ¿por qué no me diste las condiciones para poder ensayar desde el principio? Y dije, o sea, bueno, tuvimos la instancia de que hiciera su ensayo en terreno, de que tratara de tener las condiciones ideales que les pedimos, y no lo hizo, siguió porfiando una y otra vez, y no solamente tuvo que gastar dinero en hacer los ensayos, sino que además tuvo que mejorar su solución. Les decía recién.
el tema de los gastos adicionales, no tenemos espacios con un buen confort acústico que nos permita descansar o realizar las actividades del día a día. Y las condiciones de construcción señaladas finalmente fallan muchas veces para poder inscribirlas en el listado de la UC o el listado del MIN. ¿Qué es lo que creemos que se debería trabajar? O qué es lo que posiblemente ya esté trabajando el mismo? Que se debería incorporar a la UC la forma de evaluar las soluciones constructivas, pero no solamente las soluciones, también los elementos que componen los edificios, como son las ventanas, puertas, techumbre y fachada. Que la DOM también tenga un rol más activo y más fiscalizador, para que finalmente podamos tener mejor calidad en la construcción en la parte de acústica. Y por otra parte, el MIMBU actualmente está trabajando para incorporar nuevas normativas que son la ISO, NSH está en proyecto ahora, 16283, que es la norma que hace el método de terreno para evaluar la calidad de la construcción, y también la NSH ISO 10140, que es la norma para laboratorio. Bueno, la 16283 además tiene la forma de evaluar para fachada. Eso es. Gracias. Vamos a empezar la ronda de preguntas al expositor. Hola, consulta. Tú hablaste ahí recién que faltaba fiscalización. Cuando hablas de falta de fiscalización, ¿hablas de falta de cantidad o calidad? Calidad. Sí. Sí, o sea, calidad porque, o sea, calidad tanto en la parte técnica desde el inicio, como les decía, por ejemplo, la revisión de las especificaciones técnicas. Han llegado proyectos IDM que, a mi juicio, no deberían ni siquiera haberse construido, porque en el camino muchas veces las constructoras van solucionando algunas cosas que alguien se dio cuenta que le faltaba. Alguien se dio cuenta que no le faltaba un ensayo, alguien se dio cuenta de que, oye, pero pasa algo aquí, que hay algo raro. Llamemos a alguien que vea qué es lo que está pasando. Y ya el peor de los casos es cuando finalmente la constructora ya no está, la constructora ya entregó y nos llama la inmobiliaria. Y ahí es complicado, porque llaman por demanda, llaman para ser juez y parte de repente. Y es complicado, ¿de qué lado me pongo? O en realidad no de qué lado me pongo, sino a quién le presto el servicio. ¿Alguna pregunta más? Entonces agradecemos a la expositora, parece que no hay preguntas.
Permiso. ¿Y quién es el presentador? El presentador que esto hace que esto saca la presentación. Está bien. Así que si se sale, apretar ese de nuevo. Está bien. Esperemos. No, pero sí, está. Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar a iniciar la siguiente charla que va a estar a cargo del doctor Samuel Jerjes. Dr. Samuel Jerjes es doctor en ingeniería del Institute of Sound and Vibration Research de la Universidad de Southampton. Él es becario en investigación postdoctoral en la misma universidad y en la Universidad de Sussex del Reino Unido. Posee varios años de experiencia en la industria aeronáutica. Fue profesor de ruido y vibraciones de la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil, donde dedicó su enseñanza en los cursos de pre y posgrado en fundamentos de la acústica, control de ruido, procesamiento de señales, ruido ambiental e instrumentación. El profesor Samuel Jerjes actualmente está jubilado, sin embargo se encuentra aún trabajando en ciertos proyectos. Nos ha comentado que va a realizar su ponencia en portuñol y a pesar de que la exposición está en inglés. Entonces dejamos con el tiempo ya, profesor Samuel. Gracias. Infelizmente, eu não hablo espanhol, então, transparência em inglês, eu vou falar português. Ok? Eu vou falar sobre a técnica de beamforming usada para a identificação da fonte de ruído. Uma técnica muito interessante e existe no mercado, é usada especialmente na área de aviação. Por exemplo, se existe um avião chegando no aeroporto, dá para ver aqui no aeroporto, na pista, tem muito mais microfones, pode ser 2.000, pode ser 1.000 microfones, pode ser 500 microfones, número grande de microfone. Na pista aqui, o ruído que está saindo da avião de cada componente vai chegar nos microfones e existe uma câmera que tira fotografia do avião e fornece essa figura aqui. Essa figura mostra as fontes de ruído e a contribuição de cada em relação ao outro. Essa também chama câmera acústica também. Existe empresa, chama câmera acústica, que fornece esse sistema todo. Nós, no Brasil, temos um trabalho feito
junto com Embraer, empresa que fabrica avião brasileira, e nós desenvolvemos para eles essa técnica também na universidade. A técnica é muito simples. Por exemplo, se tem várias fontes de ruído, uma fonte complexo, divide ele em vários elementos, cada elemento vai gerar ondas, os microfones vão captar as ondas e nós vamos gerar a fotografia da câmera acústica. A técnica é assim. Imagina essa aqui, fonte. Nós vamos considerar várias fontes. Vamos pegar por um. Essa fonte vai gerar onda, vai no primeiro microfone, segundo microfone, terceiro microfone, quarto microfone, etc. A distância entre as fontes em cada microfone, conhecida. Também a velocidade de sonido conhecida. Então dá para calcular o tempo. Esse microfone um pouco longe, esse microfone mais perto, esse microfone depois, esse microfone mais depois. Depois nós vamos calcular o atraso no tempo, aqui 0, aqui delta 1, delta 2, delta 3, calcular esse atraso no tempo, delta, e deslocar todo esse ruído para 0, assim, somar tudo isso aqui e tirar a média. E vamos fazer isso aqui para cada fonte, cada possível fonte. Para essa fonte, deu isso aqui. Outra fonte aqui, vai dar outra, vai dar outra. Depois procura a maior. Essa aqui é a maior fonte. Então, nós vamos calcular o atraso no tempo. E, através de atraso no tempo, dá para saber qual é a maior fonte. Podíamos fazer isso aqui no domínio de tempo ou no domínio de frequência. Atraso no tempo, uma diferença da fase no domínio de frequência. Então, assim, você tem várias possíveis fontes. Pode esse aqui fonte, esse aqui outro, esse aqui outro. E para cada fazer o cálculo do atraso no tempo e calcula a contribuição. Depois compara para ver qual é a maior fonte. Uma matriz linear e cálculo dela muito rápido. Esse aqui é um sistema com array circular. E tem a câmera aqui. E tem aqui analisador. Nesse caso aqui, analisador de National Instrument. E dá para ver as fontes de ruído, um possível fonte de ruído. Esse array esférico, uma esfera, e tem microfones, colocar dentro do carro ou dentro do avião também. Esse array aqui é um array linear, vários microfones. Esse também array pode ser linear, aqui os microfones.
e pode fazer diferentes ações, não só a identificação fonte de ruído, pode ser a identificação da fonte de vibrações. Essa aqui máquinas rotativas dentro da fábrica, esse aqui os microfones, e vai captar e vai identificar quais máquinas que têm maior fonte de ruído. Essa aqui também uma aplicação outra interessante. Se você tem aqui área industrial, uma fábrica grande, tem vários sectores e várias máquinas, e você mora aqui perto e quer saber qual dessas máquinas contribui maior ruído na comunidade. Hoje a gente vai à noite e liga, desliga, dá 3, 4, 5 noites para saber qual máquina dá maior contribuição. Mas pela beamforming dá para saber qual máquina, grupo de máquinas dá maior contribuição. Aqui outra aplicação mostra uma máquina muito grande, ter altura aqui perto de 22 metros. A gente quer saber onde está a maior fonte de ruído. Então, pela beamforming também dá para ver aqui a maior fonte de ruído, onde tem aqui a parte da máquina. Esse aqui é um trator, dá para ver um trator industrial. A gente quer saber qual é a maior fonte de ruído que sai dele. Então também foi feita a beamforming. E dá para ver aqui o motor, aqui a saída de exaustor, saída de silenciador dele. Eu não sei se vai conseguir sair som aqui. Não tá, a som não está ligado. E para cada uma eu posso medir espectro na frequência. Então dá para ver qual é maior e qual é a formato na frequência, para ver na qual banda de frequência ele tem maior contribuição. Aqui um campo de futebol grande, e cada vez tem um time chutando bola em favor, tem a plateia aqui dos participantes. Esse aqui é uma catavento. Dá para ver pela beamforming também. Aqui uma array de microfone em 3 armas, todas bolas aqui, cada um microfone. E dá para ver aqui a contribuição de ruído da rotativa. Aqui um carro parado, aberto, motor ligado. Aqui a rede dos microfones ligado, um software no computador, dá para mostrar também
a contribuição de cada fonte. A mesma coisa aqui também, um carro barato, parado, não está andando. Aqui a rede de microfone, acima da máquina, da motor, mostrando as fontes de ruído de carro parado. Aqui também, um carro andando, dá para ver pneu aqui, maior fonte de ruído. Aqui um sistema fabricado pela Bruin Kerr. Bruin Kerr, das fabricantes na área de acústica e vibrações, que todo mundo conhece. Ele tem areia aqui, 8 por 8 microfones. Pode botar ela dentro do carro, botar ele na porta de carro para mostrar o vazamento da porta de carro. Pode botar ela dentro do carro aqui. Aqui, esse aqui, trabalho de Boeing, mostrando o avião chegando e mostrando as fontes de ruído. E o Boeing usa microfones de baixo custo, porque precisa muito microfones. Pode chegar até 1000 microfones. Pode começar com 8, 30, pode chegar até 2 microfones. Microfones são muito caros. Microfone capacitivo de Bruin Kerr custa $500. Imagina, você quer sistema 30, 40, 50 microfones, muito caro. Então, o Boeing usa microfones de baixo custo. Esse aqui, e nós também, na Universidade Federal de Santa Catarina, construímos esse microfone de baixo custo, onde compra um capsule de microfones de Panasonic, custa $2. É fazer circuito de amplificação, colocar tudo dentro um duto de meia polegada e na final aqui conexão BNC. Então conseguimos fazer esses microfones de baixo custo. É importante você ter um pico aqui, onde a gente pode medir a largura de pico. Essa largura aqui, bandwidth. Você desce 3 dB e calcula a bandwidth. E quero essa largura de pico menor possível. E também a faixa dinâmica, a diferença entre pico e ruído de fundo, a gente queria ela máximo possível. Então, era que essa máximo possível, a largura do pico mínimo possível. E pode ter array na forma de cruz. Aqui são os microfones. Tem fora a geometria de cruz. E pode ter array, as microfones em forma de circular. E dá para ver, forma de cruz não é muito boa. Tem aqui algumas imagens falsas. Também circular, muito simétrico, também não é tão boa. E pode ter array em forma espiral. Cada ponto aqui é um microfone. Array de forma espiral, considerada melhor. Nessa eu quero a dynamic range, quero o máximo possível, e a bandwidth queria mínimo possível. Esse aqui é avião típico, que é nosso projeto
como empresa de Embraer, Brasil. Ele tem várias fontes de ruído, a trem de pouso, os motores de jato, a entrada, a parte de flaps, etc. E esse avião, ela quando vai fazer pouso, ela chega e vai descendo, fazer pouso. Ou pode fazer pouso vermelho. Para ruído na comunidade fica menor possível, eu prefiro fazer o pouso verde. Também, durante o desenvolvimento de avião, eu quero medir o ruído de trem de pouso. Então, dentro um túnel, aqui um túnel de vento, e tem trem de pouso sozinho. Aqui os microfones de beamforming. E dá para ver onde está o ruído. Pode também medir ruído em várias componentes e ver a distribuição de ruído, mapa de ruído na avião. Essas empresas, ela tem sistema pronta para vender. Broadcare, LMS, Head Acoustics, G-Fire. G-Fire tem um stand aqui no Congresso. Ele tem catálogo, mostra essa técnica de beamforming. E tem outros também. Nós desenvolvemos essa técnica também para carro, durante ensaio de bypass. Carro. Dá para ver o carro chegando, e tem aqui a rede de microfone, e pode fazer a mesma medição. Aqui, por exemplo, um carro passando, dá para ver o ruído aqui saindo da pneu atrás e de motor. Aqui saindo de parte de motor. Tem também uma empresa chamada Optinav. Nós também trabalhamos junto com eles. Essa empresa trabalha para a Boeing. Ela tem microfones aqui e fazer esse ensaio. Então aqui os microfones aqui nessa placa. Aqui carro, mostrando o ruído saindo do motor de carro. Precisa um software para cálculo. Esse software não é muito complicado, mas ele tem que ser bem sofisticado para tirar ruído elétrico, ruído de fundo e fazer cálculo correto. Então, existe software muito simples, existem algumas software mais desenvolvidos, igual Music, Clean, ele limpa a parte de ruído de fundo, etc. Tem Damas 2, Clean, SC, tem Tidy, são diferentes software que fazem esse cálculo. Aqui, por exemplo, cálculo por baixo de carro, mostra ruído com cálculo de software clássico simples. Aqui software Tidy, então ele dá resultado mais
de precisão. Aqui também. Aqui também, software melhor, mostra a saída de ruído de exaustor de carro. Aqui dentro do carro. E dá para ver a contribuição de cada parcela. Aqui a buzina de carro, só a buzina. Aqui também a buzina. E aqui nossa array que a gente usou, um array espiral. Esse aqui é o array que nós fizemos na Universidade Federal de Santa Catarina. Dá para ver o array espiral. Aqui, ensaios fazendo ele numa estrada, na condomínio vazio de carros. Esse aqui é nosso array. A gente tem 32 microfones. Uma array de 8 canais, cada canal tem 4 microfones. 32. A frequência de amostragem dela 50.000 amostras por segundo. A gente usa o notebook dela. Esse aqui é o sistema aqui. São aqui 4 canais. São 8 unidades de National Instrument. Liga no computador e nós programamos o computador para fazer esse cálculo. Ops. Então, esse aqui é o primeiro sistema nosso. Depois, nós partimos para sistema melhor. Placa de National Instrument. 250 kg amostra por segundo. 5 vezes mais rápida do que a primeira. E, no lugar de 32 canais, 256 canais. Esse aqui é uma simulação. Dá para ver os microfones. Aqui o array. Aqui a câmera fotográfica. E fizemos uma avaliação da posição de microfone. Imagina o microfone, consideramos ele meio milímetro de erro na posição dele, 1 milímetro de erro, 2 e 5 milímetros de erro. Desculpe, centímetro. 5 centímetros de erro, 10, esse aqui metro, 20 e 50. So, efeito de moving microfone, mais ou menos até 2 centímetros. Esse aqui é o array, um array de alumínio, melhor possível para não dobrar. E botamos também outro array aqui.
na nossa câmera anecoica, fizemos calibração. Eu fiz uma medição na estrada de carro, incluindo também o teste de bypass, e incluindo o efeito de Doppler, porque o carro tem certa velocidade, quando anda com velocidade, você faz esse trabalho durante o carro andando, tem efeito de Doppler, que vai mudar a frequência um pouquinho. Aqui o resultado. Durante o bypass test. Então, para ver aqui, usando o beamforming, aqui usando algumas software melhor, aqui também software TIDE melhor, dá para ver, dá um resultado bem concentradas aqui. Então, esse trabalho feito de um aluno de mestrado, um aluno de doutorado, né? Então, para concluir, beamforming é uma técnica muito prática, ela tem aplicação em gama grande de problemas e precisa usar algum software avançado. Graças. Muy bien, tenemos tiempo para preguntas. ¿Puede ser? Sí, yo puedo traducir que... Quisiera consultar por el... Pode falar em inglês ou português ou tradutor? Sí, sí, ¿O traductor? Sí. Bueno, era por en los primeros esquemas mostraban que había unas cámaras que servían para calibrar el sistema. Quisiera que me explique un poquito eso. Nas primeiras fotos tem uma câmera que faz para a calibração. Eu queria que vocês expliquem para como é que funciona. Uma câmera normal, deixa eu voltar aqui. Acho que essa. Sim. Aquela. Tem câmera. Na verdade, essa aqui não é a câmera, essa aqui é a fonte. A câmera está aqui, ó. E tira a fotografia da fonte e tudo por volta, para quando sai a figura colorida, mostra que essa aqui é a maior fonte de ruído. E calibra essa câmera. E coloca a fonte conhecido e calibra. Ela é uma câmera normal. Pode também tirar um filme também. Usar beamforming de filme. ¿Alguna otra pregunta? Essa é uma técnica muito interessante, vale a pena fazer muita pesquisa com ela, especialmente na universidade, fazer aquele microfone de baixo custo, mas tem que ter analisador com multicanal. Na faixa de 8 canais, muito pouco. Nós começamos com 32 canais, é bom para trabalhar, em algumas casos simples. Fica um bom tese de mestrado ou de trabalho. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces vamos por finalizar. Un aplauso por favor al... Queríamos también aprovechar la ocasión de agradecer
profesor Samir por venir aquí a nuestra conferencia. Y también tenemos un pequeño obsequio para él, para que nos recuerde. Gracias. Entonces vamos a finalizar la sesión. Me invitamos para mañana. No, pero ahora tenemos el Festival de Linches, me parece. Sí. A las 8 comienza en el Museo de Arte Contemporáneo. Gracias. Pero eso es como para sonido, para... Es que en el inquisidor había como algo de texto, algo de texto, algo. Creo que era como... Ah, sí, el la voz y... Profesor. Hola. Hola. ¿Estás bien? Nós trabalhamos com câmara acústica. Fomos aí com um país dele, né? E... Sim. E ele... Eu acho que não entendi muito, mas acho que uma um calibrador. Tem um simulador, um programinha, simula tudo, coisa. Você entra no programa, coloca a sua casa e dá resultado. Simulava, você aprende nessa simulação. Primeiro, depois você fala tem bastante coisa interessante. Entra você contato com o jornalista. Essa é a empresa, vocês estão trabalhando com eles. Eles também têm contato com o nacionalismo. Eles usam nacionalismo. Eles mesmos usam nacionalismo para o artigo eles têm bastante aplicação. Então eles fizeram muito trabalho. E tem também um programas simuladores que pode pegar. Não precisa isso. Mira. Ele conseguiu fazer microfones. Pero sería como para equilibrar el sonido. Eso es, ¿cierto? Está bien. Sí, ¿no? Pero bailar. ¿Tiene un látigo, no, profe? No, para assinar outro. Não, queda outro. Para você? Sim.